Bien, buenos días, estudiantes de grado décimo y grado 11. El día de hoy, pues, vamos a hacer un pequeño recorrido por la guía número 2 que ustedes tienen ya en sus manos, en su poder. La idea con esta guía, pues, vamos inicialmente como a mostrar de qué trata la parte del núcleo lógico matemático y quiero que queden muy claras estas instrucciones para que después, al momento de entregar las evidencias, no, perdón, pues no tengan inconvenientes con que le faltó, con que no resolvió una parte que tenía que resolver, etcétera. Sí, es decir, que no hayan excusas, ¿cierto? Lo digo porque es que ustedes tienen, y discúlpenme lo que les digo, el resabio de que ustedes cogen las guías y no leen lo que dice las guías, sino que van directo a resolverlas sin primero leer lo que hay allí. La guía número 2, ¿cierto? Y las guías que van a venir de aquí en adelante, pues siempre tienen esta estructura, ¿no? Al principio hay un directorio de docentes, ahí ustedes pueden observar cada docente, qué grados da, qué materias, ¿cierto? Y cuál es número telefónico. Por acá me están pidiendo acceso. Ya, listo. Nuevamente los que ingresan, por favor, en el chat, su nombre completo y su grado. No veo sino hasta ahora cuatro que lo han hecho. Entonces, por favor, hay 7 personas. Entonces, los que faltan, escríbanme acá en el chat su nombre completo y su grado. Entonces les decía que la guía, entonces al principio está el directorio, esto es para que no estén preguntando por ahí, profe, ¿a quién le envío tal guía o a quién le envío tal cosa? No, ahí está, ¿cierto? Entonces ahí está, por ejemplo, que la profe Jordana, las 3 áreas que da, está los grados, ¿cierto? De octavo a 11 español, décimo y 11 filosofía, octavo a 11 ética, etcétera, está el número, el correo, si quieren enviar las fotos al correo también lo pueden hacer. Y lo mismo conmigo, ahí está. En el caso de ustedes, pues sería trigonometría y estadística, aunque ahí dice matemáticas, geometría y estadística. Pero para décimo y 11 ya la parte de geometría no se toca tan relevante. Bueno, entonces la parte de nosotros, la que me corresponde y la que me deben entregar, pues arranca donde dice obviamente núcleo lógico matemático. Espero que ustedes ya hayan leído todas estas instrucciones, ¿cierto? ¿Sí la han leído? Niños, sinceramente la han leído. Bueno, entonces la idea es que hay unas secciones, ¿cierto? Empieza una sección que se llama lo que se aprenderá. Como su nombre lo dice, en este párrafo se les explica a ustedes, ¿cierto? Se les explica a ustedes qué es lo que en esta guía van a ver, qué van a aprender. Bueno, aprender o repasar, en este caso repasar, porque pues en grado décimo y en grado 11 la parte de álgebra es un repaso. Yo sé que de pronto, pues, por X o Y motivo, no hay temas que de pronto no se profundizaron el año pasado, pero pues este año se espera lograr lo máximo posible para que los que presentan, por ejemplo, las pruebas saber, al menos tengan ese conocimiento básico de trigonometría, por ejemplo. Entonces ahí dice pues que en esta guía la idea es que ustedes aprendan a utilizar el lenguaje algebraico. Y cuando digo utilizar lenguaje algebraico significa a que sepan representar situaciones de la vida cotidiana, casos de la vida real, que sepan expresarlos a través pues, a través del álgebra, a través de variables. Entonces, procesos, ideas, medidas, datos, todo eso lo van a expresar a través del álgebra. Bien. Están los indicadores de desempeño. ¿Qué son los indicadores de desempeño? Lo que se espera que ustedes al finalizar la guía lo logren, ¿no? O al finalizar el periodo, por lo menos, ¿sí? O sea, ahí están 5 indicadores de desempeño para esta guía. Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. O sea, lo que les estaba diciendo, utilizar el álgebra para situaciones reales. Profundizar en los números reales, obviamente.
Ya ustedes conocen los números reales, que son, es el conjunto más grande, digamos, los de los números, ¿sí? Independiente de los números abstractos o complejos. Construir expresiones algebraicas, esto es muy importante, y resolver problemas y usando propiedades y relaciones, ¿no?, de los números reales. Entonces, esto es lo que se espera de ustedes, ¿sí?, al finalizar la guía, o que adquieran estas competencias o estos desempeños. Luego viene una parte que es la metodología. Esta parte es muy importante. Y es muy importante porque les dicen a ustedes cómo deben resolver la guía y cómo deben entregar sus evidencias. Porque esto es algo que yo ya me he cansado de repetirles a ustedes en los grupos y muchos no lo están haciendo. ¿Qué es? O sea, en la metodología, digamos que les explica a ustedes lo que yo les estoy explicando en este momento. O sea, cuál es la estructura, cuáles son las secciones y qué es lo que tienen que resolver. Eso es la metodología. Por eso hay que leerla, ¿sí? Ustedes a muchos no lo están haciendo. Miren acá, eso también estaba en la parte, en la guía anterior y no lo hicieron. Bueno, dice que en lo posible pues desarrollar las guías en hojas aparte. Pero mire, esto no me lo están cumpliendo muchos, no digo que todos. Marcarlas y enumerar todas las hojas, tomarle fotografía y enviarlas pues a mí, el docente de matemáticas, enviar las fotos. No las están marcando todas, me marcan solo la portada. Y yo ya les decía que al momento de yo descargar las fotos, todas las fotos en el WhatsApp, en el sistema del WhatsApp, o sea, si yo voy y cojo el celular y lo paso al computador, ¿sí? En una sola carpetica me van a quedar todas las fotos. Permítanme un momento. Ya. Entonces, al momento yo pues de sacar las fotos, pues todas quedan en una sola carpeta y entonces más complicado, ¿sí? Más complicado. Porque me toca ver foto por foto y compararlo con el mensaje del WhatsApp para saber a quién pertenece. ¿Y por qué enumerarlas? ¿Por qué enumerarlas? ¿Por qué hacerlo? O sea, colocarle página 1, página 2, página 3. Porque así ustedes la puedan cargar en orden. Al momento de enviarlas a mí no me llega de pronto en el mismo orden, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues más en este tipo de guías de matemática que son mucho número, pues uno no sabe de pronto dónde empieza un ejercicio, dónde termina el otro. O sea, ustedes, por ejemplo, arrancan un ejercicio en una hoja, ¿cierto? Y siguen en la próxima hoja el mismo ejercicio, ¿cierto? Y uno pues a veces queda un poco enredado, confundido con lo que ustedes envían porque pues a veces no se les entiende. Entonces es bueno que digan página 1, página 2, página 3, página 4, etcétera. O sea, que las marquen de esa manera para yo tener así entonces forma de organizarlas más fácilmente. Bien. Eh, a los estudiantes que han entrado ahorita recientemente, nuevamente les indico en el chat nombre completo y grado, por favor. ¿Listo? Nombre completo y grado. Bueno, entonces yo les decía que esa parte de la metodología es muy importante porque les indica a ustedes qué deben hacer. Miren que aquí dice algo muy importante. Dice que hay una sección que se llama Aprendamos. Precisamente ahí es donde ustedes van a ver la teoría. Sí, como si yo les estuviera dando la clase allá presencialmente. Ahí está la teoría, hay unos ejemplos y algo muy importante que se llama retos, que yo imagino que ustedes ya han ido resolviendo. En esta guía creo que hay unos poquitos, ¿sí? Entonces, hay una sección que se llama Explora tu conocimiento. La idea en esta sección es que ustedes pues van a encontrar como una especie de introducción, pero lo que se busca es no tanto para mí, sino para ustedes. Permítame que es que hay gente que está ingresando a última hora, entonces ya les doy el acceso. Bien. Bienvenidos los que han ingresado hace poco. Otra vez repito, chat, nombre completo y grado en el chat para la asistencia, por favor, nombre completo y grado. Inclusive voy a ver aquí el blog de notas para ir guardando los que ya han ingresado. Bueno, entonces muchachos, vean. Esa sección de explora tu conocimiento, digamos que no es una camisa de fuerza, ¿sí? Pero sí es bueno que me la entreguen resuelta, porque aquí hay a veces algunos ejercicios
que me permiten medir si ustedes, antes de abordar la guía, tenían ese conocimiento o no. Como su nombre lo dice, explora tu conocimiento. Es decir, aquí es un presaber, es decir, algo que ustedes deben resolver con lo que ya saben. Es decir, no tienen que consultar libros, internet, ni preguntarme a mí. ¿Sí? La idea es que esto lo traten de hacer con su conocimiento, con lo que ustedes hasta el momento saben. ¿Sí? Entonces ahí hay una serie de ejercicios o de problemas que ustedes deben resolver en lo posible sin consultar nada, ni nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la idea es que ustedes se hagan una autoevaluación allí para saber si lo que van a abordar en la guía lo conocen, lo manejan o lo tienen claro o no, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo me imagino que muchos hasta ahora se estarán enterando de qué es lo que contiene la guía, de pronto la han reclamado tarde, pero pues no sé si hay alguna inquietud hasta ahí, porque vamos a ver lo de la sección de aprendamos. ¿Ninguna? Bueno, los demás, bien, hasta el momento. Sí habían leído esa parte de la guía. Me imagino que muchos ni siquiera la habían visto. Ah, bueno. Eso espero, ¿no? Ya ustedes, señoritos, son gente ya casi adulta. Estamos hablando de chicos que están en décimo y en once y que a estas alturas la lectura debe ser parte principal de sus vidas y sobre todo la lectura comprensiva, ¿no? O sea, estamos en matemáticas, pero esto no quiere decir que esto sea solo número, ¿sí? Ustedes van a presentar los de décimo el año entrante y los de once este año van a presentar unas pruebas que se llaman Saber Pro, que son las antiguas pruebas IFES, es lo mismo, pero pues esas pruebas para que ustedes las resuelvan son mucha lectura, ¿sí? O sea, la lectura digamos que es lo principal en este tipo de pruebas y saber interpretar lo que se pregunta. Miren que en la guía, bueno, no sé si creo, no me acuerdo, creo que fue en la guía de ustedes o en la, bueno, o en la de octavo y noveno, no recuerdo bien, pero eh, había unas preguntas. Sí, creo que fue con ustedes. Había un ejercicio en la guía anterior, ¿cierto? Que era con la función a partir de un tanque que se vaciaba, y entonces ustedes tenían que dibujar la función y eso. Y resulta que esa guía preguntaba de forma muy clarita que en qué tiempo o qué tiempo se necesitaba para que al vaciarse el tanque estuviera a la mitad, ¿cierto? Sí, sí recuerdan ese ejercicio. Voy a abrir por acá la guía diagnóstica y está por acá. Miren, si era con ustedes o no era con ustedes. Sí, miren, aquí está. Que un tanque contenía 600 litros de agua se vaciaba 7 litros por minuto. Entonces tenían que encontrar la función. Listo. Encontrar la función. Muchos sí realmente lo hicieron mal. Graficar. Muchos me hicieron la gráfica inconclusa. Y la pregunta era, ¿cuánto tiempo transcurre para la cantidad de agua que permanece dentro del tanque sea la misma cantidad que se haya vaciado? Miren qué se está preguntando. Se está preguntando el tiempo hasta que el tanque llegue a la mitad. Y por lo tanto, pues la mitad del tanque ya estaba vaciado y la otra mitad estaba por dentro del tanque todavía. ¿Sí? Y no, lo que hicieron fue responderme cuánto tiempo transcurría hasta que se vaciara el tanque. No, es que eso no es lo que se estaba preguntando. Por eso les digo, a ustedes les falta mucha interpretación. Les recomiendo que entonces las guías de español las aprovechen para hacer esa lectura, porque es que a ustedes se les pregunta una cosa, pero me salen con otra. Obviamente, pues eso no era lo que se estaba preguntando. Ahí no se preguntaba cuánto tiempo transcurría para que el tanque se vaciara, o sí. Mira, ahí dice muy clarito, para que la cantidad de agua que permanece dentro del tanque sea la misma cantidad que se haya vaciado. Y aquí también permítanme, no con el ánimo de regañarlos, pero sí de llamarle la atención y ponerlos alerta. Y miren, para uno como docente es complicado, complicado controlar, voy a decirlo así artesanalmente, la copia. Inclusive a algunos estudiantes les escribí, ¿cierto? El hecho de que ustedes de pronto se reúnan con alguien, con dos o tres compañeros a realizar los ejercicios, eso está bien, yo no lo critico. Sí, de hecho es una muy buena alternativa, claro, cumpliendo con sus protocolos de bioseguridad. Pero
pero de ahí a que me pasen exactamente los mismos procedimientos, ya eso sí no lo voy a permitir. Y es muy difícil porque es que, o sea, ¿quién pierde allí? Yo no pierdo, la verdad. O sea, ustedes pueden sacar un 4, un 5, un 3,5, lo que sea, y yo simplemente pongo la nota. Pero el problema es para ustedes, porque he encontrado mucha copia, y es la verdad, he encontrado mucha copia. Yo no estoy diciendo que sean ustedes exactamente, pero he encontrado mucha copia y pues es muy difícil. Si yo recibo 20 trabajos, reviso uno y como al 10.º trabajo que estoy revisando, más o menos me doy cuenta de que hay muchas cosas similares en otros trabajos, pues ya es complicado a mí ponerme a retroceder y empezar a bajarle a todo el mundo. Entonces créanme que yo en eso no me voy a desgastar. O sea, yo les digo a ustedes, solo ustedes son conscientes de lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, ¿sí? Yo no me voy a desgastar, ¿sí? Entonces, empezando porque esta forma de trabajar así virtual nos ha duplicado prácticamente el trabajo a nosotros, ¿sí? Porque no solamente estamos pendientes en el momento de la clase, sino durante todo el día, hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, lo que les digo es, niños, se los dejo a su conciencia. Si ustedes se van a copiar, ya es cuestión de ustedes, yo no me voy a desgastar con eso. Lo único que digo es que los únicos que salen perdiendo aquí son ustedes, porque sí encontré mucha copia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo a algunos les escribí, los que encontré así como muy evidente les escribí. Entonces, por favor, reúnense, sí, está bien, pero por favor, no quiero ver procedimientos igualitos, ¿no? Es que cada uno no piensa lo mismo, con los mismos errores. O sea, si uno puso un menos y resulta que ese menos estaba mal, entonces todo el mundo de ahí puso un menos y estaba mal todos. Entonces se copian hasta de los mismos errores. Entonces eso es un llamado de atención, no como regaño, no lo tomen como regaño, tómenlo como una alerta, ¿sí? Para sus vidas inclusive. ¿Listo? Entonces espero que quede claro eso. Bueno, listo, entonces en la guía hago toda esta introducción para que pues ustedes ya a partir de las próximas sesiones pues yo no tenga que volver a explicar lo mismo, ¿cierto? En la guía está la parte de aprendamos. Inclusive la última guía de cada periodo va a ser una tipo prueba saber para que vayan practicando con ese tipo de preguntas y es como una especie de evaluación del periodo, ¿listo? La última guía de cada periodo. Entonces ahí les voy alertando sobre eso. En la sección de aprendamos pues está la teoría, como yo les decía. Ahí ustedes encuentran la explicación como si yo les estuviera dando la clase, que es inclusive pues entonces lo que hoy vamos a ver, expresiones algebraicas, monomios, polinomios, ¿sí? Y ahí están los retos, miren, aquí están los retos de los que hablaba arriba, ¿sí? Esos retos deben hacerlos, ¿listo? Deben hacerlos. Entonces, los retos se basan mucho en los ejemplos. Entonces, ustedes tienen en el ejemplo 2 unas expresiones que son monomios, ¿sí? Y luego en el reto dice que de esos anteriores monomios indique la parte del coeficiente y la parte literal. Lo pueden hacer con un cuadro, ¿ya? Entonces cogen uno de esos y dicen esta es la parte coeficiente, ahorita lo vamos a ver, y esta es la parte literal. El otro reto que hay por acá dice escribe otras 5 parejas de monomios semejantes. Entonces aquí se les da un ejemplo de qué son monomios semejantes, la explicación, ustedes deben escribir otras 5 parejas, ¿sí? Entonces esos retos hay que resolverlos, ¿listo? Entonces, así como hay que resolver la parte de explora tu conocimiento, con estos ejercicios deben resolver esa parte de retos. Como les digo, la parte de explora tu conocimiento, digamos que, bueno, si no la pueden hacer, si se les dificulta, yo eso no lo voy, digamos, a prevalecer sobre lo demás, ¿listo? Porque es, como les digo, una especie de autoevaluación. Bien, esos retos hay que resolverlos y al final, entonces, arranca ya la actividad como tal. Y entonces, el taller como tal se divide en dos partes. Una parte que se llama tal cual actividad, ¿sí? Donde hay preguntas y si ustedes se dan cuenta son preguntas muy directas del tema, ¿sí? Es decir, son muy operativas, bueno, operacionales, es decir, que ustedes para resolverlo simplemente tienen que aplicar la teoría, ¿sí? Matemáticas, digamos las operaciones, ¿sí? Va directo como a las operaciones. Y la parte de apliquemos, ¿sí? La parte de apliquemos, que es la parte que es aplicar precisamente lo que, es decir,
son situaciones, son problemas, ¿sí? Son problemas, ¿sí? Entonces, esos problemas, para resolverlos deben, ojo, deben aplicar lo que se vio ahí en la guía. Entonces ya no son preguntas tan directas, digamos, tan operativas, ¿sí? Obviamente deben hacer operaciones, pero digamos que ahí es donde ustedes tienen que analizar qué es lo que requiere el problema para resolverlo y aplicar lo que se vio. Entonces por eso se llama apliquemos. Y ahí termina la parte del núcleo lógico matemático, ya ahí sigue otro núcleo. Eso quería hacer toda esta introducción porque es muy importante que ustedes sepan lo que contiene la guía y qué es lo que tienen que hacer. A pesar de que ahí está explicado, como les digo, en la parte de la metodología, de todas maneras quería hacer hincapié en esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí para ya arrancar, digamos, la temática como tal? Esta introducción la hago es para eso. ¿Ninguna? Todo claro, ¿cierto? Bueno, me imagino que ya me escribieron en el chat todo. Bueno, listo. Bueno, entonces, agradeciéndoles la paciencia por esta pequeña introducción, ahora sí, entonces, digamos que comencemos, ¿sí? Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Si hay preguntas, de una vez me las van haciendo, no esperen, y pues entonces, bueno, la pueden también escribir en el chat si tienen problemas con el micrófono, ¿no? Pero pues lo que pasa es que uno no está tan pendiente del chat porque pues está uno en otra pantalla, ¿cierto? Entonces de pronto se me pasa por alto. Entonces es bueno que si tienen el micrófono lo utilicen, lo pueden activar y simplemente eh, piden el turno y hacen la pregunta. Bueno, niños, la guía en esta ocasión hace un repaso con una parte algebraica muy importante, ¿sí? Pero la idea es que, es decir, eh, aparte de que ustedes, digamos, repasen suma, resta, multiplicación de polinomios, me interesa que entiendan el sentido del álgebra. El álgebra trabaja con letras, ustedes lo saben. El álgebra trabaja con letras, trabaja con expresiones algebraicas, ¿cierto? Ustedes mecánicamente van a aprender cómo se suma, se resta, se multiplica, se divide polinomios, qué partes tienen un coeficiente, cómo se reducen términos semejantes, ¿cierto? Van a aprender eso mecánicamente, es decir, que van a aprender a operar, o sea, que si ustedes ven expresiones ya saben qué hacer con ellas. Pero hay algo más allá de eso, y es que aprendamos a que estas expresiones algebraicas en algún momento nos pueden representar situaciones reales, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién me responde, a ver cómo representarían cada una de estas situaciones, o bueno, algunas de estas, que es lo de que está en Explora tu conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representarían ustedes la mitad de un número? ¿Quién me dice? Sí, sí, o sea, x sobre 2, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, miren, es correcto, Xiomara, vea, porque las expresiones algebraicas precisamente representan casos reales. Entonces, hay casos, por ejemplo, hay numéricos. Entonces me decían x medios, así. Listo. Entonces, miremos esa expresión. Las expresiones algebraicas, como les decía, contienen letras. Hay alguien que me está pidiendo acceso, permítanme. Sí. Por favor, quienes hasta ahora ingresan, no olviden dejarme su nombre completo en el chat con su grado. Bueno, decía que las expresiones algebraicas manejan letras. Esas letras son conocidas en el argot matemático como variables. ¿Sí? Acuérdense que a esto le llamamos variables. Su mismo nombre lo dice. Si son variables, varían, ¿cierto? Cambian. Entonces, ese tipo, las variables en la vida real, ¿dónde las podemos encontrar? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una variable muy común en la vida real, en la cotidianidad? O sea, un aspecto, una característica, una magnitud que varíe. ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿Quién me dice?
¿Nadie? El agua. ¿Exactamente el agua o qué característica del agua, por ejemplo? Sí, pero digamos que las variables que se representan en el álgebra, ¿cierto? Son variables que se pueden, digamos, medir. Entonces, cuando usted dice gaseoso, líquido, hay características de esa agua o de ese agua que se pueden medir y que varían precisamente por eso. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, el tiempo, me dice Xiomara. Exacto, el tiempo es una variable porque todo el tiempo cambia, ¿cierto? ¿Sí? Eh, para complementar lo que decía el compañero, Luz Adriana acaba de entrar, entonces por favor me dejan en el chat el nombre completo y grado. Bueno, eh, por ejemplo, cuando hablamos de agua, hay características que la describen. Los que han visto en ciencias naturales saben, por ejemplo, que el agua uno puede hablar, por ejemplo, de un volumen cuando está en un recipiente, ¿cierto? Puede hablar de la densidad del agua, ¿cierto? La densidad del agua, la temperatura, ¿cierto? Entonces, esas cosas que pueden estar cambiando son variables. Entonces, me daban el ejemplo del tiempo, eso es válido. Entonces, si hablamos de agua, no tanto como tomar el agua como variable, sino sus características. Entonces, que la densidad, que la temperatura, que si está en un recipiente el volumen. Por ejemplo, en la guía anterior hablábamos del volumen del tanque, eso es una variable. ¿Sí? El volumen del tanque, como es una variable, la pueden representar a través de funciones. Por eso, digamos que lo que estamos haciendo es repasar precisamente toda esta parte algebraica, ¿sí? Que ustedes ya vieron octavo, noveno, pero estamos retomando eso porque los de décimo, por ejemplo, arrancan o deben ver este año algo que se conoce como la trigonometría. Eso parte de funciones, ¿sí? Y para conocer funciones, pues hay que conocer qué son variables. Y para saber cómo trabajan las variables está el álgebra. Entonces miren esa secuencia que vamos a tener a lo largo del año. Conociendo el álgebra, ustedes aprenden a trabajar con variables, ¿sí? Puede que no apliquen todo lo que vean en álgebra en funciones, pero aprenden a manejar, a trabajar con variables, a identificar qué es una variable, sus características y cómo se representa a través de un plano cartesiano, porque ya las funciones van a representarnos casos también o en los que en la vida real, por ejemplo, cómo una temperatura cambia o cómo la densidad del agua puede cambiar de acuerdo a la temperatura, y a veces hablábamos de funciones como relación entre dos variables, ¿cierto? En un plano cartesiano siempre ustedes tienen un eje X y un eje Y, donde esa eje X representa una variable y esa eje Y representa otra variable. Entonces, cuando por ejemplo ustedes van a ver en física lo que tiene que ver con el movimiento, ahí hay dos variables, tiempo velocidad o tiempo distancia o tiempo aceleración. Entonces, esto que es esta parte algebraica es como la base del manejo de variables. Por eso es importante que la retomemos y por eso la estoy retomando. Además, porque en la guía diagnóstica me di cuenta que sí necesitamos este repaso definitivamente. Entonces, por eso estamos viendo estos temas, ¿no? Eso de variables entonces me decían que, o decimos que representan situaciones reales. ¿Quién me dice la otra, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cómo represento esta situación? Dice, Alejandro mide 18 centímetros más que Sara. ¿Quién la representó? A ver, a ver, los escucho, a ver cómo representaron eso. Alejandro mide, sí, sí, correcto, Xiomara, muy bien. A ver, vamos a escribirlo acá entonces, vamos a escribirlo. Entonces, perdón acá, miren, x más 18, listo. Claro, ustedes deben especificar qué es x, ¿cierto? En este, por ejemplo, en el caso anterior decía la mitad de un número, ¿cierto? La mitad de un número. Entonces ustedes pusieron x medio, listo. ¿Qué significa? A ver, vamos a explicarlo más detalladamente.
Ahí dice la mitad de un número, pero no les dice qué número, ¿cierto? Dice cualquier número. Entonces, ese cualquier número, como su nombre lo dice, es una variable porque puede ser cualquier número. O sea, esa x puede ser un 10, puede ser un menos 40, por ejemplo. Puede ser inclusive un decimal, 1.5, por ejemplo. Cualquier número. Por eso se representa con X. ¿Por qué? Porque es una variable y porque el lenguaje algebraico me está indicando que esa X puede ser cualquier número. Y como dice la mitad de ese número, entonces ¿cómo le sacamos la mitad a un número? Pues dividiéndolo por 2. ¿Sí? Entonces, por eso esa expresión queda como X medio, donde X es ese número cualquiera. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso ya hablamos de algo más concreto, ¿cierto? Porque ¿qué sería la X? En el caso del que estamos hablando, ¿qué sería la X? Porque dice Alejandro tiene, o mide, perdón, ¿dónde está la guía? Por acá. Dice Alejandro mide, miren, 18 centímetros más que Sara. ¿Qué sería la X, Xiomara? Ahí, para que le explique a los compañeros. ¿La qué? ¿La qué? Exactamente. Muy bien. Entonces miren, esta X es, vamos a colocarle aquí la estatura y debe ser muy claro, ¿no? En centímetros, porque ustedes pueden hablarme de estatura en metros, pero si fuera en metros no tendría cabida esta expresión, ¿sí? Porque aquí dice que Alejandro mide 18 centímetros, y lo dice muy claro, 18 centímetros más que Sara. Entonces, la estatura en centímetros de Sara es X, claro. ¿Por qué X? Porque sencillamente no nos está diciendo cuánto mide Sara. Ahí no nos está diciendo cuánto mide Sara, solamente me está diciendo es que Sara tiene una estatura cualquiera en centímetros, pero que Alejandro tiene 18 centímetros más de estatura que lo que tiene Sara. Entonces, claro, supongamos que Sara mida 100 centímetros, ¿sí? Que sea una niña, por ejemplo, que mida 100 centímetros. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para saber cuánto mide Alejandro? Como saben que mide 18 más, pues cogen los 100 y le suman los 18, ¿cierto? Pero si Sara, por ejemplo, no mide 100, sino por decir algo 150 centímetros, ya una adolescente, 150 centímetros, pues ustedes cogen esos 150 y le suman 18, ¿cierto? Y le da la estatura de Alejandro. Entonces la estatura de Alejandro se representaría por esta expresión, ¿cierto? X más 18, donde X, pues obviamente es la estatura, pero en centímetros, ojo, en centímetros de Sara. ¿Sí? Entonces, aquí también hay que saber manejar las unidades, ¿no? Si hablan centímetros, son centímetros, metros o lo que sea. Toda esta expresión que yo encierro acá, o sea, toda la expresión hablo de el binomio que ustedes ven ahí, me representarían la estatura de Alejandro. Entonces, la estatura de Sara, X centímetros, ¿sí? La estatura de Alejandro, X más 18. Quiero que hasta ahí eh, pues si hay alguna inquietud me la digan de una vez. ¿Queda claro? Bueno, listo, me gusta que quede claro, pero también me gusta que todos participen, ¿no? Porque pues siempre como que oigo hablar a los mismos. Bueno, entonces, eso es el lenguaje algebraico, muchachos, y eso es lo que ustedes hacen en la parte de explora tu conocimiento. Entonces ahí van a tener eh, otros ejercicios. No sé si de pronto ya hicieron el G, que es como como más, digamos, más larguito. Hagámoslo aquí rapidito, a ver si ustedes concuerdan conmigo. Miren, dice, hace 3 años la edad de Ricardo era el doble de la edad de Milena. Entonces, aquí hay que jugar con dos edades, ¿cierto? Hay que jugar con dos edades. Uno, pues, es la edad de Ricardo y la otra, pues, es la edad de Milena. Pero, digamos que la base para esto, ¿quién sería? La edad de Milena. Voy a escribirlo por acá. Entonces, vamos a hablar del tiempo actual, ¿sí? Y del tiempo anterior.
Cuando digo anterior me refiero a hace 3 años, ¿no? Entonces, supongamos que Milena, en este momento, Milena, en este momento, tiene X años, ¿sí? No nos están diciendo la edad de Milena ni la edad de Ricardo, listo. Entonces, Milena en este momento tiene X años. La pregunta es, si en este momento tiene X años, esos X, repito, puede ser cualquier edad, puede tener 50 años, 20 años, 15 años, 2 años, bueno, 2 no, 5, 7, ¿sí? Entonces, si X es la edad actual de Milena, ¿cuál sería la edad de Milena hace 3 años? ¿Qué tendrían que hacer ustedes allí con esa X? A ver, exactamente. Entonces, hace 3 años, la edad de Milena, si en este momento es X, pues hace 3 años tenía X menos 3 años, ¿cierto? Esa es la edad de Milena, ¿correcto? Listo. Hablemos ahora de la edad de Ricardo. Fíjense que me están diciendo la situación de hace 3 años, no me están pidiendo la situación actual, me están pidiendo la situación de hace 3 años. Entonces pongámosle a Ricardo otra variable y digamos que actualmente sea Y, ¿sí? La pregunta es, si Ricardo en este momento tiene Y años, entonces, ¿cuánto tenía hace 3? Díganme la expresión ya. Si Ricardo en este momento, así como hicimos con la de Milena, muchachos, si tiene Y años en este momento, entonces hace 3 años, ¿cuánto tenía Ricardo? Ojo, Y más 3, hace 3 años, estamos hablando de tiempo atrás. Ojo que lo acabamos de hacer con Milena, es lo mismo que acabamos de hacer con Ricardo. Si Ricardo tiene Y años en este momento, pues hace 3 años tenía Y menos 3, no Y más 3. Y más 3 sería lo que tendría dentro de 3 años. Entonces, fíjense que el lenguaje algebraico lo que consiste es en expresar con letras y números lo que uno expresa con palabras, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero ya sabemos que Milena en este momento tiene X años, que Ricardo en este momento tiene Y años y que hace 3 años pues obviamente tenían X menos 3 y Y menos 3 cada uno. Pero el problema no me dice ni cuánto es la edad actual de Milena, no me está preguntando ni por la edad actual de Milena ni por la edad actual de Ricardo, ni por cuánto tenía Milena hace 3 años. Lo que me dice el problema es que la edad de Ricardo hace 3 años era el doble de la de Milena. Entonces, ojo a esto. Vamos a ver cómo se relacionan esas dos. Ya sabemos que hace 3 años ambos, bueno, Milena tenía X menos 3 y Ricardo tenía Y menos 3. Pero hace 3 años, en este tiempo, esta edad de Ricardo, esta Y menos 3 que tenía en ese momento, era ¿qué? Era el doble de esta. Fíjense muy bien, escúchenme la frase. La edad de Ricardo, que era Y menos 3 en ese tiempo, era el doble de la edad de Milena, que era X menos 3. ¿Cómo expresamos eso en una ecuación o en una expresión algebraica? Decimos, miren, a medida que voy a ir hablando, voy a ir escribiendo para que me la entiendan. La edad de Ricardo hace 3 años, ¿correcto? Era, ¿sí ven el igual? Era el doble. ¿Cómo sacamos un doble? Multiplicando por 2, ¿cierto? ¿El doble de quién? El doble de la edad de Milena. Miren, ¿quedó claro? Miren, ponle cuidado. La edad de Ricardo hace 3 años, ¿sí? Era, era igual, digámoslo así, era igual a el doble ese D se convierte en un por, el doble de la edad de Milena. ¿Por qué lo escribo dentro de paréntesis? Porque la edad de Milena no es X, ni es 3, es X menos 3, es todo, la edad de Milena es todo esto. ¿Sí ven? Todo esto. Por eso todo esto se multiplica por 2. ¿Quedó claro la expresión?
Ok. Esa es la forma en que se utiliza entonces el álgebra, muchachos, para ustedes expresar cosas de la vida real con letras, con números. ¿Listo? Voy a borrar acá porque esto me va a quedar encima de la pantalla. De todas maneras, recuerden, eso se está grabando, entonces va a quedar en la grabación. Pero entonces, ahí para que tomen un apunte si quieren, ¿sí? Les doy ahí 15 segundos para que escriban o me dicen si ya podemos continuar. Quiero que quede claro, ¿sí? Cómo ustedes expresan, ¿no? Cómo ustedes a partir de las palabras las representan con números. Bien, esa parte entonces es como la parte, digamos, analítica, ¿sí? Entonces ahora ya voy a borrar, ¿listo? Voy a borrar, ¿cierto? Bueno, bueno, pues como que siempre me responde la misma estudiante, entonces, bueno. De todas maneras, pues como les digo, ahí queda la grabación. Bien, entonces, ahí les dan a ustedes ejemplos, ¿cierto? De ese tipo de expresiones. Por ejemplo, dice que la edad de Diego era el doble de la edad de María, o es el doble de la edad de María. Aquí, por ejemplo, si hablan de tiempo presente, ¿sí se dan cuenta? Dicen la edad de Diego es el doble de la edad de María. O sea, ustedes pueden llamar D a la edad de Diego y M a la edad de María actuales. Y por lo tanto, si la edad de Diego es el doble de la de María, quiere decir que la edad de Diego es igual a 2 veces la edad de María. Entonces, en este caso es más sencilla la expresión, porque no hablamos de tiempo atrás. Esta es muy parecida a esa que acabamos de hacer. Dice, hace 5 años la edad de Juan era el triple de la edad de Sandra. Hace 5 años la edad de Juan era... Entonces, la edad de Juan se representa con la J, la edad de Sandra con la S. Entonces, es lo mismo. Si se dan cuenta que es exactamente lo mismo a lo que hicimos ahora. Hace 5 años, si Juan tiene J años ahora, hace 5 años pues tenía J menos 5. Si Sandra tiene en este momento S años, S, ¿sí? Que es una variable, hace 5 años tenía S menos 5. Pero lo que me dice es que hace 5 años la edad de Juan era igual, mire, era igual a 3 veces la edad de Sandra. ¿Sí ven? Entonces por eso ven este 3 multiplicando a la edad de Sandra. ¿Listo? Entonces ahí están los ejemplos, ya los están entendiendo mejor. Y aquí hay otros ejemplos que más numéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, este va, 2 veces un número aumentado en 6. 2 veces un número quiere decir que la variable va a corresponder a ese número. ¿Cuál número? No me interesa. En este momento no me interesa cuál número porque simplemente es una expresión algebraica que puede variar. Entonces el número lo puedo llamar X. Ahora, pues uno siempre habla de X, Y y Z, ¿no? Pero pues cualquier letra cualquier letra sirve en el álgebra para representar una variable, ¿listo? Cualquiera, ¿sí? Entonces no saquémonos la idea de la cabeza de que siempre va a ser X o Y, ¿no? Esos son los ejemplos más comunes porque digamos que la X y la Y nos sirve para después representar funciones en un plano cartesiano. Entonces, por eso se utiliza mucho la X y la Y en el álgebra. Pero, pero puede ser cualquier letra. Ustedes si quieren ponerle A, si quieren ponerle D, si quieren ponerle M, N, P, lo que quieran, lo pueden hacer, ¿listo? Cuando se trate de una expresión algebraica. Entonces, miren, 2 veces, acá el 2x, ¿qué significa? Recuerden que 2x significa 2 por x, o sea, la x multiplicada por 2. Y entonces eso es lo que representaría esta parte que dice 2 veces un número, ¿sí? Pero dice aumentado en 6. Ah, entonces a ese 2 veces el número le voy a aumentar 6, o sea, le voy a sumar 6, ¿sí ven? Y ese tipo de situaciones es como ustedes deben manejar esto. Entonces, eso es el lenguaje algebraico, muchachos. Un lenguaje que sirve para que ustedes expresen a través de letras, a través de números, a través de una expresión algebraica, una situación real, ¿cierto? Por eso les recalcaba mucho lo de la lectura, porque muchas veces el resolver este tipo de situaciones es solo
lectura, interpretar. Entonces, la matemática va muy de la mano con la lectura comprensiva, interpretativa, reflexiva, porque muchos problemas de matemáticas se resuelven o se plantean con una buena lectura del problema, ¿correcto? Si no hay una buena lectura del problema, no van a escribir una expresión algebraica válida. Entonces, claro, el ya conocer ese lenguaje, entonces ahora miremos cómo se maneja, cómo se opera con ese lenguaje. Entonces, por eso arrancamos con monomios. Entonces, ¿qué es un monomio, cierto? Entonces, cuando uno habla de monomios, voy a poner aquí monomios, voy a escribirlo mejor a la izquierda para que no ocupemos tanto espacio por acá. Monomios. Ustedes saben que, y fíjense que yo les decía, tiene mucha relación con el lenguaje, ¿cierto? Ustedes en español conocen muchas palabras y muchas de esas palabras tienen algo que se llaman prefijos. ¿Sí recuerdan qué son los prefijos en español? Sí, como una especie de mini palabras que van antes de otra palabra para indicarle algo. ¿Sí? Entonces, la palabra monomio, ese mono, ¿sí? Es un prefijo que indica ¿qué? Indica una sola, ¿sí? Una sola cosa, ¿cierto? Una sola, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, binomio, el bi en español, ese prefijo, siempre uno habla de dos veces, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos años se celebró, por ejemplo, el bicentenario de la independencia de Colombia, ¿sí? ¿Sí recuerdan cuando, no sé, eso fue en el 2010, ¿sí? Hace ya 11 años, ¿sí? Y se celebró el bicentenario, pero ¿saben ustedes qué significa bicentenario? Señor, señora, 200 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque centenario es 100, ¿cierto? Y bi significa multiplicar por 2, o sea, o dos veces, ¿sí? Entonces, cuando uno dice monomio, binomio, trinomio, polinomio, eso me indica cuántas partes tiene cada expresión algebraica. Entonces, la expresión algebraica más pequeñita que existe son los monomios. ¿Sí? Y un monomio, como su nombre lo dice, habla de un solo término, ¿cierto? Un término, nada más. Entonces yo puedo escribir menos 5x a la 7, por ejemplo, menos 5x a la 7. Miremos qué significa todo eso, ¿cierto? ¿Qué significa? Bueno, resulta que las expresiones algebraicas están compuestas por, obviamente hay un signo, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá. Tenemos un signo, ¿sí? Un signo. Tenemos, bueno, ahora les voy a decir esto. El signo junto con el número es lo que llamamos como coeficiente, ¿sí? Coeficiente, ¿sí? Ese coeficiente es el número que acompaña a la letra, ¿cierto? Que multiplica la letra. Y tenemos todo esto que voy a encerrar aquí, es la parte literal, ¿sí? Y entonces la parte literal está compuesta por sus respectivos letras, que son las bases. Estas letras de acá son las bases. Y pues obviamente sus respectivos exponentes. Pero cuando uno habla entonces de coeficiente como tal de la expresión o del monomio, uno siempre se refiere es a toda la parte numérica, y la parte numérica incluye el signo. Entonces en este caso el coeficiente sería menos 5, ¿sí? Que multiplica a quién, a x a la 7. Entonces la parte literal sería x a la 7, la parte literal completa sería x a la 7, ¿sí? Que es lo que le preguntan ahí en la guía, por ejemplo, en esos monomios. Pero la parte literal está compuesta de unas bases, que son las letras,
y pues con sus respectivos exponentes. Eso también pues obviamente se explica en la guía, miren, ahí está, ¿sí? Ese es el monomio, ¿sí? Ese es el monomio. En este caso el coeficiente es un tercio, mírenlo, ¿sí? Un tercio, bueno, perdón, un tercio por pi. Van a decir ustedes, pero si pi es una letra, lo que pasa es que pi es una constante. Si ustedes recuerdan, pi tiene un valor. ¿Cuánto es que vale pi? 3.14, correcto, ¿cierto? Como esa pi representa es una constante, un valor ya numérico, entonces ya pi no es una variable, ¿correcto? No es una variable acá, sino una constante. Siempre vale lo mismo, ¿sí? En el mundo matemático pi siempre vale lo mismo. Entonces, un tercio de pi, todo un tercio de pi, sería el coeficiente, porque es la parte numérica. Si yo multiplico un tercio por pi, sería multiplicar un tercio por 3.14. O en pocas palabras, coger 3.14 y dividirlo por 3. Bueno, eso me da un número que ahorita no me interesa cuánto es. Simplemente saben que un tercio de pi sería todo el coeficiente. Y la parte literal, miren, la parte literal está formada por toda la parte de las variables. En este caso, r al cuadrado por h. ¿Sí? O r al cuadrado por h. Entonces, esa r y esa h conforman la parte literal con sus respectivos exponentes. El exponente de la r es el 2. ¿Y cuál es el exponente de la h? ¿Cuál es el exponente de la h ahí? Niños, jóvenes, jovencitas, niños, niñas. 1. Acuérdense que si no ven nada encima de la letra es porque el exponente es 1. Recuerden así como también si ustedes de pronto ven un monomio. Si ven un monomio, como por decir algo, también puede ser, por ejemplo, m. Perdón, también acá lo escribo con negro. Por decir algo, m a la 3. ¿Sí? Y lo ven así, no más. Cuando no vean ningún número aquí multiplicando, ¿cuál es el coeficiente allí, muchachos? 1, ¿cierto? 1. Entonces lo mismo pasa cuando no vean ningún exponente acá, ¿cierto? Ningún símbolo ni nada, entonces ahí el exponente va a ser 1. En este caso el exponente es 3. O sea, aquí el coeficiente es 1, sino que no se escribe explícitamente, ¿no? Está de forma implícita. Acá no está explícita, pero sí es implícita. Si tiene, por ejemplo, un negativo, un menos 1, ¿sí? Un menos acá, entonces el coeficiente ya no sería 1, sino menos 1, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces, eso es un monomio, un solo término, ¿correcto? Ahora hablamos de binomio, ¿sí? Binomio. Entonces, binomio, decimos que ya son dos términos, ¿cierto? Dos términos. Y por consiguiente, al haber dos términos, ya debe haber una operación. ¿Sí? En el monomio usted solamente ve la multiplicación de su respectivo coeficiente por su respectiva letra y sus respectivos exponentes. Pero un binomio, ya uno habla de una operación. Entonces, por decir algo, 2x más 3y al cuadrado. Eso sería un binomio, porque ya hay dos términos y ya hay una operación de por medio. En este caso, la operación de por medio sería una adición. Entonces, ven, por ejemplo, en el primer término. Entonces, díganme en el primer término, que es 2x, ¿cuál es el coeficiente? ¿Coeficiente? 1. ¿Por qué 1? 2. 2 es el número que multiplica la letra. Y parte literal, la x, ¿cierto? Y en el segundo término, coeficiente, 3, parte literal, y al cuadrado. Entonces fíjense que ahí ya ustedes tienen cómo resolver el primer reto, ¿cierto? Miren, ahí está, primer reto. A ustedes les dan unos monomios y con esos monomios ustedes tienen que sacar cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal en cada uno de ellos. La hacen en forma de cuadrito. ¿Listo? Bueno,
Cuando hablamos de monomios semejantes, este concepto de monomios semejantes es un concepto que, bueno, esto es binomio, trinomio pues va a ser tres términos, ¿sí? Trinomio pues serían tres términos, ¿sí? Trinomio. Y ya el otro, si tiene cuatro términos o más, ya en general se le llama polinomio, por eso el nombre de poli. Ustedes saben que poli es un prefijo que significa varios, ¿cierto? Varios. O sea, mono indica uno solo, mono. Bi, dos. Tri, tres. Y ya poli, sí, ya se le llama polinomio cuando hay cuatro términos en adelante. 4, 5, 6, 20, 10.000 términos, entonces ya es un polinomio en manera general. Entonces esas son las clases de polinomio, ¿no? Monomio, binomio, trinomio y ya de aquí en adelante polinomio. ¿Listo? Ahora miremos a qué hace referencia cuando decimos monomio semejante. ¿Sí? Perdón, términos semejantes. O sea, ¿a qué le llamamos término semejante en el álgebra? ¿Sí? O bueno, también monomios semejantes, ¿no? ¿A qué le llamamos términos semejantes? Entonces, ojo a esto. Cuando hablamos de términos semejantes nos referimos a monomios que tienen la misma, la misma parte literal. Fíjense muy bien y vuelvo al caso que les digo de la lectura. Misma parte literal. Y ustedes saben que la parte literal involucra tanto letras como exponentes, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de la misma parte literal, se refiere a igual, iguales letras, digámoslo así, iguales letras, pero algo muy importante, cada una de esas letras va a tener el mismo exponente. Entonces, primero que todo, tienen que tener dos monomios para que sean semejantes, tienen que tener la misma parte literal. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué implica que tenga la misma parte literal? Implica, uno, que sean las mismas letras. Una letra que esté diferente ya deja de ser un término semejante a otro. Pero además, y esto es muy importante porque ustedes también suelen enredarse con esto, ustedes ven las mismas letras, pero no comparan exponentes a veces. Entonces ustedes, por ejemplo, ven que tiene X, Y, Z, pero no se fijan en qué exponente tiene cada letra. Y a veces pasan términos semejantes como si o sea, términos que no son semejantes como si los fueran. Entonces, cada letra debe tener el mismo exponente, muchachos. Quiero que eso quede bien claro. Ejemplo. Tenemos un ejemplo. Entonces, si hablo 4x al cubo, por ejemplo. Y por acá voy a poner menos 6x al cubo. Comparemos, ¿cierto? Miremos que estos dos términos tienen la misma parte literal. Miremos, ¿tienen las mismas letras? Sí, la X. ¿Listo? Pero además de eso debe cumplir con la otra condición y es que tengan el mismo exponente. Entonces miramos que el exponente de aquí de la X es 3 y el exponente de aquí de la X también es 3. Por lo tanto, son términos semejantes. Entonces, lo son. Entonces, ponemos chulito. Por ejemplo, menos 10 m n a la 2, ¿sí? Y pongámosle aquí, un medio m al cuadrado n. ¿Serán semejantes? No. Listo, estamos conectados, vean. Tienen las mismas letras, ¿sí? Pero el exponente de la m aquí es 1, mientras que aquí es 2. El exponente de la n
es 2, mientras que aquí es 1. Por lo tanto, no cumple con que sean los mismos exponentes para cada letra. Entonces, a pesar de que tengan las mismas letras, si no tienen los mismos exponentes ya no son semejantes. Entonces vamos a ponerle a esta una X. No son semejantes. ¿Listo? Bueno, esa X de pronto después. Entonces, pongámosle aquí un falso. ¿Sí? No son semejantes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que los coeficientes no importan? Los coeficientes pueden ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es la parte literal. Y cuando digo de la misma parte literal, hablo mismas letras, pero a la vez mismos exponentes para cada letra. ¿Listo? Y entonces ustedes dicen, ¿y cómo se habla de la reducción de términos semejantes? ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Fíjense, este es un repaso, si ustedes se dan cuenta, estamos reforzando inclusive lo que en la guía anterior vimos, ¿no? ¿Sí? Solo que, pues, no todos me resolvieron bien esa parte algebraica. Precisamente la guía anterior era eso, un diagnóstico. Y pues, ¿qué viene el diagnóstico? Pues que estamos graves en el álgebra, ¿cierto? Digamos que estamos graves en el álgebra y muchos se copiaron. Entonces, es como si no hubieran hecho nada. Entonces, así saquen 4. Entonces, ojo con esa reflexión que les doy. ¿Alguna pregunta de qué son términos semejantes? Entonces, como ya ustedes saben qué son términos semejantes, ya pueden hacer el segundo reto. Miren, escribe 5 parejas de monomios semejantes. ¿Sí? Ahí les dan un ejemplo de qué son monomios semejantes. ¿Sí? Ya yo les di aquí otros ejemplos. Y con eso ustedes pueden hacer ya ese reto. Que creo que ya hasta ahí llegan los retos, ¿cierto? ¿O hay otro? Me parece que había otro por acá. Ah, el otro reto es de consulta, muchachos. Sí, el otro reto es de consulta. Van a consultar cómo se hace la división entre polinomios, ¿listo? Entonces eso me lo consultan y lo consignan en la guía o en las hojas donde ustedes van. Bien, veamos hoy adición y sustracción de polinomios y dentro de 8 días, o el jueves mejor, ya hablaríamos de lo que son las multiplicaciones para redondear esta parte de la guía. ¿Les parece? De todas maneras, digamos que pues la actividad como tal, la primera pregunta y la segunda pregunta la resuelven con, y la tercera inclusive, la resuelven con adición y sustracción. Ya la cuarta y la parte de apliquemos, ¿sí? Ya pues sí deben conocer la parte de multiplicación. Pero pues igual ustedes ahí tienen, digamos que la grabación de asesorías pasadas, inclusive tocábamos algo sobre eso. Entonces vamos a repasar lo que es adición y sustracción de polinomios y con eso entonces terminamos la sesión de hoy. Repito, ¿alguna inquietud? Todos me colocaron su nombre. Ya todos están acá. A ver, vamos a llamar Brigitte Xiomara Cuenca. Muy bien. Wilmer Fabián Andrade. Judy Camila Ipuz. Sí. Quiero ver que no estén dormidos, ¿no? Omaira Pérez. Omaira. Omaira creo que me escribió por acá que se le había descargado el celular. Bueno. Xiomara Riaño. O Milfer Riaño. Son familiares, ¿cierto? Xiomara y Omilfer. Diana, Diana Valentina García. ¿No está? Se desconectó. ¿Habrá tenido alguna dificultad? Diana Valentina García. Bueno. ¿Qué? Diana Valentina García. Aquí está. Luego sí. Señor. Aló. Silvia Fernanda Ramírez. Santiago Hidárraga. Y Luz Adriana Hidárraga Celemín. Bien. Valentina dice que no le sirve el micrófono. Bueno, listo. Pero ahí está Diana Valentina García. Si hay 2 o 3 personas en un mismo equipo, escríbanme todos los nombres, ¿no? ¿Sí? Todos los nombres. Bueno. Bien. Entonces, reducción de términos semejantes. Cuando uno habla de reducción de términos semejantes,
se refiere a que estamos hablando de dos operaciones, o adición o sustracción, no más. O sea, yo no rebusco términos semejantes con multiplicaciones, ¿sí? Yo rebusco términos semejantes con adiciones y sustracciones. Y reducir términos semejantes, que esa explicación también está en la guía, consiste, como dice acá en la guía, miren, aquí los voy a leer, significa agrupar en un solo monomio, si se dan cuenta, un solo monomio, o sea, yo puedo tener un polinomio. El polinomio tiene varios términos, 4, 5, los que quieran, 2, no importa. Pero entonces, lo que se hace al reducir términos semejantes es que en ese polinomio yo cojo los términos semejantes y los agrupo en un solo monomio, ¿sí? Y para eso, pues obviamente deben cumplir que sean semejantes. Entonces, miren lo que dice acá. Se adiciona la parte numérica. Cuando digo adiciona, yo les decía cuando trabajaron números enteros, algunos que vieron conmigo, otros que no, igual lo deben saber, que cuando uno habla de adición en términos, en números enteros, uno puede hablar de números positivos, números negativos, ¿sí? O sea, como hay una regla para la adición y otra para la sustracción, tanto de números enteros como en esta parte de polinomios, ¿cierto? Pero a la larga, todo termina llamándose adición. Entonces, cuando uno habla adición de números enteros, uno puede trabajarla con números positivos y números negativos al mismo tiempo. Lo importante es saber hacer las cosas. Y cuando uno habla aquí también de adición y sustracción de polinomios, de cierta manera aplica lo mismo que vio con números enteros. Y obviamente con números reales, ¿sí? Porque pues hasta ahora, digamos que los términos que ustedes ven como coeficientes son números enteros, ¿sí? Pero perfectamente pueden ser números racionales o pueden ser números decimales, ¿cierto? Sí, lo pueden ser. Entonces, pues por ahora ustedes trabajan cómodamente con números enteros, pero obviamente ya ustedes deben saber que también pueden encontrar, acompañando a una X o a una Y, pueden encontrar o un fraccionario o un decimal o una raíz cuadrada, ¿cierto? Si es un número irracional, por ejemplo, o un número decimal, etcétera. ¿Sí? Acá, para poder reducir términos semejantes, ustedes deben sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, esas cuatro operaciones básicas las deben saber hacer con números enteros, con números racionales, con números irracionales. Bueno, los decimales son los mismos racionales, recuerden, ¿sí? Expresados de otra manera, o irracionales dependiendo del tipo de decimal que tengan, ¿sí? Puede ser cualquier número y en conclusión y en general, y eso lo dice el objetivo de la guía al principio, cualquier número real. Y cuando uno habla de números reales, involucra naturales, enteros, racionales y irracionales. ¿Listo? Entonces ustedes pueden encontrarse términos semejantes con números naturales, enteros, racionales y irracionales. En general, reales. Entonces, por eso dice aquí que ustedes adicionan o restan, como quieran, dependiendo de la operación, la parte numérica, miren, la parte numérica, como los números reales. ¿Sí? Que aquí no les dice que enteros, ni naturales, ni racionales, les dice reales, o sea, cualquier tipo de número. El coeficiente puede ser cualquier tipo de número y se escribe la misma parte literal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, perdón un momento. ¿Qué tiene, Sara? ¿Con cuál? ¿Con esta? Y hoy terminaron, bueno, la vi llorar. Hoy terminaron temprano, ¿no? Bueno, bien, disculpen, estaba aquí un asunto personal. Bueno, entonces, decíamos, vamos a reducir términos semejantes. Entonces, como ya conocemos los términos semejantes, entonces escribamos acá un polinomio cualquiera. Entonces decimos 4x más 2m menos 5x más 8m, por decir algo. ¿Qué sería eso? ¿Monomio, binomio, trinomio, polinomio?
Niños, pregunta. Polinomio, ¿cierto? Porque tiene 4 términos, ¿no? Y de 4 para arriba se le llama polinomio en forma general. Listo. Pregunta, ¿hay términos semejantes? ¿Cuáles serían esos términos semejantes? Entonces vamos acá a señalar. Entonces vamos a señalar con verde los que tengan la x, ¿cierto? Mire, 4x menos 5x. Entonces vamos a sacarlos aparte. Vamos a escribir acá 4x menos 5x. Lo que se hace de aquí para arriba, ya ustedes deben manejarlo muy bien. Muy bien. No vamos, digamos, a hacer hincapié en eso porque se supone que ustedes ya lo manejan. Miren. Ahí dice que se cogía la parte numérica, o sea, la parte de los coeficientes, y se hacía la respectiva suma o resta. Entonces, la parte numérica del primero es un 4, un más 4, y la parte numérica del segundo es un menos 5. Entonces, yo voy a hacer eso como si fueran números enteros. 4 menos 5, ya ustedes saben, y pues espero que no necesitamos retomarlo, que, niños, eso da menos 1. 4 menos 5 me da menos 1. Por lo tanto, al reducir eso, me dice que yo voy a escribir la parte numérica, o sea, sumo o resto la parte numérica, pero la letra sigue siendo la misma, es decir, la letra no va a cambiar, la parte literal se conserva. Entonces, en este caso, la misma x. Como es menos 1, ojo a esto, acostumbrémonos a que si es un menos 1, yo no tengo necesidad de escribir el 1 aquí. Entonces yo puedo dejarlo simplemente como menos x. Se sobreentiende que el coeficiente en ese término es el menos 1, el que está multiplicando a la x, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, bueno. Entonces, eso es la parte de las x. Ahora, voy a señalar acá con amarillo los otros términos semejantes. Entonces tenemos un 2m y un 8m, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlos por aquí aparte y tenemos un 2m más 8m. ¿Listo? Entonces, con signos y todos, ojo con eso. Entonces, 2m más 8m, entonces vemos que el coeficiente del primero es el 2 y el coeficiente del segundo es el más 8 o el 8. Y por lo tanto yo voy a tomar la parte numérica, o sea 2 más 8, voy a tomar esa parte numérica, ¿cierto? Y bueno, eso con m, ¿no? Obviamente con m porque se deja la misma parte literal. Sumamos, esa sí es una suma muy sencilla, 2 más 8, y tenemos 10m. Por consiguiente, el resultado, al reducir términos semejantes, es menos x más 10m. Y con eso hemos, ¿cierto?, reducido términos semejantes. ¿Listo? ¿Quedó claro? Permítanme, estoy recibiendo una llamada, parece que es como insistente, entonces denme 2 minuticos, por favor. Aló, buenos días. Aló. Bueno, no me respondieron. Bueno, sigamos. Entonces, eso se trata, muchachos. Ahora, también se pueden encontrar, como les decía, con coeficientes que no sean exactamente enteros. Miren, aunque en la guía no recalqué eso, pero sí es importante que lo sepamos porque es que, repito, las operaciones básicas, muchachos, lo que es adición, sustracción, multiplicación, división, inclusive potenciación y logaritmación, ustedes les solicito, por favor, que repasen cómo se hacen esas operaciones con enteros, bueno, con naturales, pues eso ya es el colmo que no lo supieran, con enteros, con racionales, con irracionales o con decimales, y eso incluye fraccionarios. O
sea, a esta altura no me pueden decir que no saben cómo sumar dos fraccionarios, que no saben cómo multiplicar dos fraccionarios o que no saben elevar un fraccionario al cuadrado, ¿cierto? Eso ya no es excusa. Ya se supone que ustedes lo han trabajado todos estos años. Entonces, por ejemplo, dado el caso de que yo tuviera un medio de x al cuadrado más 3 cuartos de y, por decir algo, menos 3 medios de x al cuadrado más 3y, así, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a subir un poco aquí la pantalla. Se ve bien, ¿cierto? La pantalla, no hay ningún problema. Bueno, listo. En ese caso, también hay términos semejantes, ¿cierto? Voy a señalar, por ejemplo, con azul los términos semejantes. Entonces, un medio de x al cuadrado es semejante con menos 3 medios de x al cuadrado. Entonces voy aquí a la parte numérica, Ya sabemos que con la letra ustedes no van a hacer nada, ¿sí? Ojo que es suma o resta, ¿no? Sumas o restas. Cuando se multipliquen, que es lo que vamos a ver en la próxima semana, cuando se multipliquen, sí se afecta la parte literal. Y eso tiene que quedar clarito desde ya. Cuando yo reduzco términos semejantes, hablo de sumas, restas, suma, resta, pero cuando multiplique ya sí afecto la parte literal, o cuando divido, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié? Porque he visto gente que me hace lo siguiente, me dice, por ejemplo, llegan y suman la parte numérica, listo, pero llegan y la parte literal cuando reducen términos semejantes, entonces como aquí ven una x al cuadrado y aquí ven otra x al cuadrado, llegan y me colocan x a la 4. No, cuando se reduce términos semejantes, sumas o restas, solamente se afecta la parte numérica, el coeficiente, la parte literal me la dejan igualita, ¿listo? Que eso quede bien claro, o sea, yo sé que ya esto va a dar algo con x al cuadrado, ¿listo? Pero la parte numérica sería un medio menos 3 medios. ¿Cuánto da eso, muchachos? Un medio menos 3 medios, a ver. Un medio menos 3 medios. Eso ya lo deben saber, niños. Si no me contestan hoy les pongo 0 a todos. Un medio menos 3 medios a la 1. Un medio menos 3 medios a la 2. Un medio menos 3 medios a las 3. ¿Nadie? Despertemos, muchachos, despertemos, que estamos todavía en la mañana. No hemos llegado ni a la hora del almuerzo, no desayunaron. Uy, perdón esos perros allá afuera. Ahí. ¿Listo? Un medio menos 3 medios. A ver, ¿nadie? ¿Cuánto? 2 y... 2 medios, ¿segura? ¿2 medios? Ojo. Ah, muy bien. Menos 2 medios. A ver, niños, fraccionarios homogéneos. Por favor, cojan un libro de grado sexto. Inclusive en la página está, ¿cierto? Niños, en la página. Yo esa página, yo no sé, mira, a veces esa página web, yo sé que algunos de pronto no tienen acceso a internet o tienen dificultades, pero los que puedan y pueden compartir con sus compañeros, esa página ahí que yo les dejo, no me la están aprovechando, porque ahí inclusive, ¿cierto? Si ustedes entran a la página, inclusive ahí dejé un video en donde se hablaba de cómo se trabajaba todo este tipo de coeficientes. Miren, material de apoyo, ¿sí? Material de apoyo. Hay un video por aquí, ahí están las sesiones de cada grado con los de octavo y noveno, décimo y once, pero por aquí, miren, bueno, por acá, esto, operaciones combinadas con números enteros y signos de agrupación, ¿sí? Ahí hay muchas cositas que ustedes pueden explorar para trabajar con fraccionarios. ¿Listo? Entonces, ojo que esa página no me la están usando. Yo se las hice precisamente fue para eso, para que la usaran, para que la exploraran. Entonces, miren, recuerden que los fraccionarios homogéneos, o sea, los que tienen el mismo denominador, al sumarse se deja el mismo denominador y yo solamente opero los numeradores. Entonces yo tengo 1 menos 3. Esos son números enteros y ya eso no lo puedo ponerme aquí a repasar. 1 menos 3 me da menos 2.
¿Listo? Ahora, como quedó menos 2 medios, obviamente yo puedo simplificar eso. Y si yo simplifico eso, ¿qué me queda? ¿Qué es 2 sobre 2? ¿Qué es? Es 2 dividido 2. ¿Y eso qué da? ¿Menos qué? Menos 1, ¿cierto? O sea que esa parte me va a quedar, la primera parte, o sea, la de las x al cuadrado me va a quedar menos x cuadrado, ¿cierto? Ahora, la segunda parte. Entonces, con verde voy a colocar las otras dos términos semejantes. 3 cuartos de y 3y. Vamos a ver si me responden eso. Entonces, vamos con la parte numérica. Ya sabemos que la parte literal va a quedar igualita, va a quedar y, ¿sí? Pero ahora, 3 cuartos positivo más 3, ¿sí? 3 cuartos más 3, ahí está. Positivo y positivo. ¿Sí se acuerdan cómo hace esa suma? ¿Qué dicen? Hay varias formas de hacerla. Háganla y me dicen, les doy 15 segundos para que la hagan. Bueno, 20. Les ayudo acá, vean. Ahí les ayudo. Ya les puse la mitad de la respuesta. ¿Qué número le pongo arriba? ¿Quién dijo 6? No para... No. Ojo a eso. ¿6? ¿Seguro? Yo pregunto una cosa. Cuando vimos los números racionales eran números que, y eso lo vimos en la clase anterior, que números que yo puedo expresarlos como si fueran un fraccionario. ¿Se recuerdan que ese 3 yo lo puedo expresar como un fraccionario si le pongo denominador 1? Entonces eso es el primer pasito, ¿cierto? Se quedan como fraccionarios homogéneos porque el uno tiene denominador 4 y el otro tiene denominador 1. ¿Quedan fraccionarios homogéneos? No, no quedan fraccionarios. Entonces no puedo sumar los numeradores así nomás, ¿sí? Así nomás yo no los puedo sumar porque no son fraccionarios homogéneos, son fraccionarios heterogéneos. Muchachos, a repasar fraccionarios porque los veo graves. Miren, ¿cómo se hace eso? Vea. Común denominador entre 4 y 1, 4. O sea, acuérdense que de aquí yo lo que yo saco es el mínimo común múltiplo. Entre 4 y 1, pues obviamente el 4. Ese mínimo común múltiplo lo divido por cada denominador y luego el resultado lo multiplico por cada numerador. Entonces, este 4 lo divido entre 4. 4 dividido 4, pues me da 1, ¿cierto? Y ese 1 yo lo multiplico luego por el 3 de arriba, entonces me queda 3. Más. Ahora, este 4, ahora lo divido por este 1. 4 dividido entre 1 me da 4, ¿cierto? 4 dividido 1, pues 4. Y luego ese 4 lo multiplico por este 3 y eso me da 12. Y si yo sumo 3 más 12 me da 15 cuartos. O sea que el número que iba aquí era 15. ¿Correcto? Entonces me queda 15 cuartos. Y por consiguiente, entonces, la segunda parte me viene quedando 15 cuartos. No se puede simplificar, ¿cierto? No se puede simplificar porque el 15 y el 4 no tienen divisores comunes, ¿cierto? Excepto el 1, pero el 1 para qué no sirve para nada. 15 cuartos de... era y, ¿no? De y me parece. Sí, de y. Conclusión. ¿Cuál es la solución? O después de haber, digamos, ya pues reducido los términos semejantes, me queda menos x al cuadrado. Este me dio positivo, entonces más 15 cuartos de y. ¿Listo? Menos x cuadrado más 15 cuartos de y. Y entonces, finalmente, miremos cómo se adicionan, cómo se restan. A ver, lo más importante realmente es lo que acabamos de ver. ¿Cómo se reducen términos semejantes? ¿Por qué? Porque la adición y la sustracción, lo único adicional a la reducción de términos semejantes es cómo operar los signos, o sea, la ley de signos, no es más.
¿sí? La ley de signos. Entonces, para no demorarnos, porque ya estamos por hora y media de clase, entonces ustedes de pronto tienen otra actividad. Miren, en la guía hay un ejemplo, entonces voy a tomar ese ejemplo, ¿listo? Adición de polinomios, ¿listo? Entonces simplemente lo vamos a ir señalando porque pues ya que sabemos cómo se reducen términos semejantes. Lo más importante, repito, es que ustedes sepan reducir los términos semejantes, porque la adición y la sustracción es algo ya muy, pues digamos como muy mecánico. Tengo tres polinomios. El primero, 32xy más 2x cuadrado. Tengo otro polinomio, 24xy más 4x cuadrado más 6y cuadrado. Y tengo un tercer polinomio que es 8xy más 4x cuadrado más 16y cuadrado. Entonces son tres polinomios. Ya podemos llamarle polinomios en forma general. ¿Sí? Porque pues sabemos que esto es un binomio, que esto es un trinomio y que esto es otro trinomio. Pero llamémosle polinomio en forma general. ¿Listo? Está también válido decir eso. Entonces, voy a sumarlos. Dice adicione. Entonces, adicionar, pues entonces simplemente escribo el primero. Porque los paréntesis, a pesar de que es pura suma, escribo los paréntesis para que ustedes distingan y después puedan diferenciar cuando se trate de resta. Entonces, escribo cada polinomio dentro de un paréntesis. Entonces, 32xy más 2x cuadrado lo escribo dentro de paréntesis, a eso le sumo, mírenlo, le sumo. El siguiente polinomio lo coloco dentro de paréntesis, 24xy más 4x cuadrado más 6y cuadrado. Más el último polinomio 8xy más 4x cuadrado más 16y cuadrado. Hasta ahí simplemente he expresado la suma. ¿Qué pasa cuando es suma? Cuando es suma es muy sencillo porque los paréntesis se pueden destruir con los mismos signos. ¿Recuerdan? Si tengo un paréntesis precedido de un signo más, ese más es como si yo tuviera un más 1. ¿Recuerdan lo que les decía? Y entonces uno aplicaba la ley de signos, ¿cierto? El 24xy, que es positivo, entonces más por más me da más. Más por más me da otro más. Y más por más, pues me da también más. Si hubiera un menos, pues me daba menos, ¿cierto? Entonces, realmente este paso de acá, pues ustedes verán si lo escriben o no. Pues sería bueno como para organización. Pero si de pronto me escriben de lleno los tres seguiditos, este más este más este, está bien, no hay ningún problema, ¿listo? Pero cuando es más, ojo que cuando es menos cambia la vaina, ahorita lo vamos a ver. Entonces al final, ¿qué hago? Destruyo los paréntesis. En este caso destruir paréntesis es muy sencillo porque como todos están precedidos por el signo más, yo no necesito multiplicar signos, o sea, yo puedo dejar los mismos signos, ¿sí? Entonces miren que aquí yo escribo todo, en el ejemplo de la guía está todo escrito así de una sola chorrera, vean. 32 Ahora, entonces, luego de tener toda esta chorrera, fíjense que aquí, bueno, en este paso en la guía, lo que se hizo fue, sí, escribir todo de chorro, pero, fíjense que de una vez se van agrupando. ¿Cómo? ¿Qué me dicen cómo se van agrupando? Miren. Miren cómo se agrupan. ¿Cómo se agrupan? ¿Por qué? ¿Con términos qué? Nombre, por favor, niños. Semejante, ¿cierto? Miren. Tengo este 32xy y yo busco el término semejante aquí, mire, 24xy y busco por acá y encuentro que está el 8xy. Entonces aquí se agrupan los tres, mire, 32xy más 24xy más 8xy. Luego tengo 2x cuadrado, entonces busco los términos semejantes con x cuadrado. Entonces 4x cuadrado y 4x cuadrado y los agrupo, mírenlo, aquí está, ¿sí? 2x cuadrado más 4x cuadrado más 4x cuadrado. Y por último las que tienen y cuadrado, entonces 6y cuadrado y 16y cuadrado acá. Y de ahí para allá es simplemente sumar, ¿sí? O sea, operar con números enteros o racionales o lo que sea. Entonces, las xy, vea, tengo un 32 más un 24 más un 8. Entonces, si yo sumo todo eso, pues me da 64. X cuadrado, entonces tengo un 2 más un 4 más un 4, pues eso me da 10. Y por último tengo un y cuadrado que es 6 más 6 más un 16 me da más 22y cuadrado y aquí ya queda la suma de polinomios. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se expresa, se escribe y simplemente se reduce en términos semejantes. Los signos quedan iguales, ¿por qué? Porque los signos cuando son sumas pues no cambian.
Lo pueden hacer de esa manera o lo pueden hacer de esta forma vertical. ¿Sí entendieron la forma vertical los que ya han revisado la guía? Miren que es la misma forma de escribirlo, o sea, es la misma suma escrito, pero ya donde los términos semejantes los voy agrupando por columnas, vean. ¿Sí? Es lo mismo, pero es la misma suma. El resultado pues tiene que ser el mismo. Y para la sustracción, ¿qué hay que tener en cuenta? Para la sustracción hay que tener en cuenta, ¿sí?, que toda resta, así sea con números naturales, así sea con números enteros, racionales, lo que sea, tienen un minuendo y un sustraendo, ¿sí? Un minuendo, que es digamos como el número al que se le va a restar algo, un sustraendo, que es lo que se está restando, ¿sí? Y obviamente pues la diferencia es el resultado, ¿cierto? Entonces cuando hacemos, acá hay una sustracción de polinomios, dice acá, se aplica, ¿qué regla? Al polinomio que hace las veces de minuendo, se le suma, miren lo que dice aquí, el polinomio opuesto, se lo voy a resaltar. Polinomio opuesto. ¿Y qué es un polinomio opuesto? ¿Sí? ¿Qué es un polinomio opuesto? Miren, rápidamente. Si yo tengo un polinomio 2x más 3m, su opuesto es el mismo, o sea, los mismos términos del polinomio, pero con signos contrarios. Entonces, si yo tengo 2x, su opuesto, o sea, prácticamente es el opuesto de los coeficientes, ¿sí? Porque las letras, pues, ¿qué van a tener opuesto? El 2 y el opuesto del 2, pues, es el menos 2. Entonces, menos 2x. Y 3m, como está positivo, entonces el opuesto sería menos 3m. Entonces, ese es el opuesto de un polinomio. Los mismos términos con el signo contrario. ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, el primer polinomio es el minuendo. El segundo polinomio es el sustraendo. Y acuérdense que la resta no es conmutativa. Si yo lo escribo así, así debo hacerlo. No es como la suma, que yo en la suma yo puedo inclusive intercambiar los polinomios, ¿cierto? No, en la resta acuérdense que el minuendo va primero, el sustraendo va después, y yo no puedo aquí decir que esta resta es la misma como si yo la tuviera al contrario. Entonces, ojo con eso, que no es conmutativa. Entonces, el primer polinomio yo no le hago nada. Si ustedes se dan cuenta, el primer polinomio queda igualito, ¿sí? ¿Dónde viene? Después de la resta, ustedes saben que este menos antecediendo un paréntesis significa que yo puedo escribir todo lo que está dentro del paréntesis, pero este menos hace que los signos de adentro cambien todos. O sea, este va a quedar negativo, este va a quedar negativo y este va a quedar negativo. Pero la idea de aquí es que la técnica o la regla nos dice que al minuendo, que es el primer polinomio, ¿cierto? Yo ahorita le voy a sumar, vean. ¿Sí ve que la resta se convierte en suma? Si ustedes recuerdan cuando vimos, eh, o bueno, cuando vieron, no sé si conmigo, adición y sustracción de números enteros, ¿cómo se restaban los enteros? ¿Se acuerdan? Ustedes hacían lo mismo, dejaban el primero quietico y la resta la convertían en suma, pero entonces al segundo número ustedes le cambiaban el signo. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, es lo mismo que hacemos acá. La resta la convertimos en suma, pero mira lo que pasó con el sustraendo. ¿Qué pasó con el sustraendo? Le colocamos fue el opuesto, o sea, todo lo que era positivo quedó negativo. Y pues si hubiera un negativo, pues entonces quedaría positivo. Entonces, es el opuesto, ¿ya? Y entonces, cuando yo ya convierto eso, esa resta yo ya la convierto en una suma, de aquí para allá es carpintería. De aquí para allá es carpintería. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer lo mismo que ya hicimos ahora con la suma. ¿Sí? Van a hacer lo mismo. Entonces, simplemente destruyen los paréntesis y como el hecho de que ya esté más, ¿cierto? Digamos, esto ya quedó en suma, entonces simplemente van a quitar los paréntesis, hagan de cuenta, quítenlos. Entonces, vuela este más y queda el menos 4, el menos 2 y el menos 8. ¿Sí quedó claro? Miren. Se lo escribo por aquí al ladito para que lo tengan presente, miren. 12xy más 2x cuadrado más 3y cuadrado.
Voy a escribir aquí debajo porque no me ocupo ahí. Y entonces, como ya se convirtió en suma, simplemente quito el paréntesis y dejo los mismos signos de adentro. O sea, ese más sale, digámoslo de esa manera, y queda menos 4xy menos 2x cuadrado menos 8y cuadrado, ¿sí ven? Entonces quité el más, quité los paréntesis y ya de aquí para allá es simplemente se trata de reducir términos semejantes, miren. Entonces, no puedo sacar el color. Bueno, entonces me toca con el mismo color, miren. 12xy menos 4xy me da 8xy, ¿cierto? 12 menos 4, 8. Miren lo que pasó con la x al cuadrado, ¿sí se han dado cuenta? Tengo un más 2x cuadrado menos 2x cuadrado. Si yo tengo un más 2 y le resto 2, ¿qué me da eso? 0, ¿cierto? Y resulta que el 0 hace que la x al cuadrado pues desaparezca, miren. No vayan a escribir 0x al cuadrado, eso está mal escrito. Simplemente no la escriban. Finalmente, tengo un 3y cuadrado menos 8y cuadrado. Entonces, ese 3 menos 8, 3 menos 8, 3 menos 8 me da menos 5. Y entonces queda menos 5. Y la parte literal, recuerden, queda igual. Y así se restan polinomios. Entonces, simplemente, la técnica consiste en dejar el minuendo quieto, convertir la resta en suma. Y el segundo polinomio, que es el sustraendo, ustedes lo escriben como su opuesto y luego terminan haciendo una suma, ¿ya? Y para hacer la suma es importante entonces conocer cómo se reducen los términos semejantes, que fue lo que ya les expliqué. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces en la próxima sesión vamos a trabajar ya con multiplicación. Entonces, como ustedes ya repasaron lo que es reducción de términos semejantes y adición y sustracción acá, ¿sí? Como ya lo tienen ahí listo, repásenlo, ténganlo muy clarito que la multiplicación simplemente es cuestión de saber cómo se opera, cuáles son los pasos, pero a la larga, después de aplicar esos pasos, perdón, lo que se hace es precisamente reducir términos semejantes. ¿Listo? O sea que lo clave es cómo reducir términos semejantes. Y obviamente lo clave, muchachos, es pues que se acuerden cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen números reales. Todos, enteros, racionales e irracionales. Entonces, si están todavía patinando en eso, yo los invito a que en la página, aquí hay unos libros. ¿Sí? Aquí hay unos libros. Si usted le dan clic, por ejemplo, al de sexto o al de séptimo, esos libros son los mismos que trabajamos allá en clase, ¿sí? Y lo pueden descargar, le va a salir como una ventanita, ¿sí? Y usted simplemente después de la ventanita, pues, le da clic donde sale la flecha y después le da a descargar. Bueno, ahí ustedes cacharrean con la página. Y repasen entonces las 4 operaciones básicas por lo pronto, ¿sí? Así no repasen todavía potenciación ni logaritmación, pero sí repasen las 4 operaciones básicas con fraccionarios, con enteros, con decimales, con todo lo que sea números reales, ¿listo? Eso les queda, digamos, pendiente, porque hoy los vi patinando en eso. Porque es que eso es la clave, o sea, reducir términos semejantes, la parte algebraica como tal es lo de menos. Ya la operación como tal es donde ustedes deben, digamos, repasar todas esas cosas. Bueno, entonces, no sé si tengan una última pregunta. Ya se nos fueron ya casi las 2 horas, entonces este video va a quedar larguito. Pero voy a mirar cómo lo subo entonces a YouTube y como siempre, pues ahí en la página queda, ¿no? Siempre queda donde dice material de apoyo, la grabación. Y aquí entonces ahí dice grabación, entonces siempre queda de primero la más reciente. Entonces esta va a quedar ahí encima, ¿listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, me alegra entonces que estén sin dudas, ¿no? O sea, que hayamos terminado la clase y que todas las dudas que hayamos tenido las hayan resuelto. Quedo pendiente, cualquier pregunta entonces en el WhatsApp traten de escribirlas a las horas que son. Bueno, yo sé que a veces el internet ya es maluco, pero
pero pues a veces uno también está pues en otras cositas ya personales, después de las 4 o 5 de la tarde ya uno pues se dedica, digamos, a otras cosas. Entonces yo estoy pendiente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Sin embargo, pues yo trato de responder lo que más pueda, ¿listo? Entonces les agradezco, muchachos. Si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra inquietud, entonces muchas gracias por la asistencia y que tengan un feliz día, ¿listo? Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bueno, niños, un buen almuerzo.